Vamos a ver el método de punto fijo. Este es el primero de los métodos abiertos que vamos a analizar. Recuerden que la diferencia entre métodos cerrados y métodos abiertos: para el método cerrado debemos de trabajar en el intervalo que cierra la raíz, mientras que para métodos abiertos no necesariamente debemos de conocer ese intervalo, solamente necesitamos un punto inicial y a partir de ese punto inicial vamos a empezar a iterar para poder encontrar o aproximar la raíz. Entonces recuerden, esa es la principal diferencia, no necesitamos trabajar dentro de un intervalo que encierre a la raíz. Cuando trabajamos con métodos abiertos tenemos dos opciones de solución: o diverge o converge. Se dice que cuando diverge es cuando el algoritmo no es capaz de encontrar la solución. Eso ya sea que se aleja del valor de la raíz, no se aproxima lo suficiente necesario o alguna otra razón. Y converge cuando realmente aproximamos bien el valor de la raíz. Esto depende de muchos factores, depende de la función, depende del método que estemos utilizando. Podría ser que con un método abierto sí converja y con otro no. Una ventaja es que si convergen, es decir, si es que llegamos a la solución, lo hacemos más rápido que con los métodos cerrados. Entonces esa es una buena opción, ir revisando cada iteración qué tanto estamos cerca o más lejos de la solución, del valor de la raíz. Eso nos puede ayudar para ver la convergencia o divergencia del método que estamos utilizando. Una vez dicho esto, vamos a empezar con este método en particular que se llama punto fijo y vamos a aproximar la raíz de la función que se muestra aquí. Podemos ver en la gráfica que la raíz está entre el punto 0 y 1 más o menos. Bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Aquí se ven, son 3 pasos, o como tal, el paso 3 es el proceso de iteración, pero bueno. Entonces, primero que nada, recordemos que tenemos una función f de x, donde nosotros debemos de encontrar cuando vale 0. Eso significa, si lo pongo aquí abajito, que estamos buscando el punto x en el que esta función vale 0, que es la raíz. ¿Ok? Bueno, lo que nosotros debemos de hacer es transformar esta función a otro tipo o a otra expresión. Debemos de colocar a x de un lado de la ecuación en la que esté solita, mientras que la restante parte de esa f de x estaría del otro lado de la ecuación. Eso es lo que tenemos que hacer. Vean que como tal no es encontrar la solución explícita de x, simplemente debemos de dejar a una x solita de un lado de la ecuación y todo el restante de la función está del otro lado de la igualdad. Por ejemplo, vamos a ver, si nosotros tenemos un polinomio, supongamos que es x al cuadrado menos 2x más 3, y de nosotros sabemos que para encontrar la raíz debemos de igualarlo a 0. Bueno, entonces a la hora de transformarlo debemos de dejar x de un lado de la ecuación, mientras que la restante parte, por ejemplo, todo este término de x al cuadrado más 3 y esta división o esta multiplicación de 2 estaría del otro lado de la ecuación, que si nosotros hacemos el despeje correspondiente quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Entonces así nosotros ya pudimos despejar x de un lado y lo restante de la función del otro lado de la ecuación. Vamos a hacer otro ejemplo. En algunas ocasiones no se puede quitar la x. Supongamos que tenemos un seno de x y queremos saber pues dónde está su raíz, ¿no? Aquí pues obviamente no podríamos quitar x de la función, pero en estos casos lo que nos queda hacer es que podemos sumar x de los dos lados de la ecuación. Deberíamos de poder poner que ese x igual a seno de x más x. Esa sería nuestra aproximación. Vean que a fin de cuentas lo que nos interesa siempre es dejar un valor de x del lado izquierdo de la ecuación y lo restante de la función del otro lado de la ecuación. Entonces tenemos dos opciones. Si podemos despejar x, lo hacemos, como es el caso este color rojo, y si no se puede despejar x, lo que hacemos es sumar x de los dos lados de la ecuación. Entonces aquí sería x más, bueno, 0 más x, que tenemos esto, y seno de x más x, que tenemos esta otra parte. Vamos a explorar estos pasos o los pasos para este método de manera más concreta. El primero nos pide elegir un valor inicial que preferentemente se encuentre cerca de la raíz. Por eso es buena idea graficar la función si es que tenemos algún medio para graficar, o si conocemos el problema, podemos pensar algún valor cercano que nosotros creemos donde se encuentra la raíz. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es expresar el valor de la función de esta manera, y recuerden que deben de
despejar x de un lado, mientras que el resto de la ecuación se encuentra del otro lado de la igualdad. Por ejemplo, teniendo esta función, lo que debemos de hacer es que si nosotros tenemos e a la menos x, que es la función graficada aquí, esto es igual a 0. Si nosotros transformamos la función dejando a x de un lado de la ecuación, x sería igual a e a la menos x. Entonces ya la hemos transformado dejando un valor de x de un lado de la ecuación. El proceso de iteración que nos dice, que es aquí en el inciso A, lo primero que debemos de hacer, es que nosotros vamos a tomar esta función que es la que a nosotros nos sirve, esta es g de x, y la vamos a evaluar. Y nuestro próximo valor x, por eso es x más 1, el x siguiente, será el resultado de esta evaluación. Entonces, por eso nosotros solo necesitamos un valor inicial. Tenemos un valor, evaluamos la función y nos va a dar un resultado. Ese resultado lo guardamos en x. Con ese mismo resultado volvemos a evaluar esta función y lo guardamos en x. Ese nuevo resultado volvemos a evaluar la función y lo guardamos en x. Entonces simplemente es evaluar múltiples veces esta función, esta g de x que nosotros despejamos hacia el lado derecho de la ecuación, múltiples veces. ¿Hasta cuándo? Pues hasta encontrar un valor de error deseado o necesario. Entonces cada que nosotros evaluamos, calculamos el error, evaluamos, calculamos el error, lo que ya sabemos hacer. Pero vean que es un tanto más sencillo, ya que no debemos de ver si, por ejemplo, en los anteriores deberíamos de saber si el resultado es mayor que 0, menor que 0, igual a 0, cosas de ese estilo. Simplemente evaluamos, ya tenemos una aproximación, la guardamos. Con ese valor volvemos a evaluar, volvemos a guardar el valor, volvemos a evaluar, volvemos a guardar, y así sucesivamente. Vamos a ver el ejemplo del método de punto fijo ya, con los datos que nosotros podríamos utilizar.